Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado muy especial, ya lo están viendo aquí en pantalla, es el doctor Leonardo Pérez, que es odontólogo, se especializa en odontología restauradora biomimética. Él se encuentra en Lima, Perú, y en Instagram lo vas a encontrar como Leonardo Aarón con doble A P. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctora Paulina? Mucho gusto, feliz de estar aquí compartiendo con tu canal, con todos los que nos escuchan, nos ven, y contento de poder propagar y un poco compartir mi trabajo y sobre todo el enfoque que le doy a la odontología, que me parece muy chévere y también bastante ético. Me gustaría contagiar mi pasión a los que nos están oyendo. No, estamos felices de que estés aquí en Odontoblog. Para los que no te conocen, platícanos un poquito de ti. Claro. Bueno, mi nombre es Leonardo Pérez, soy cirujano dentista, vivo en Lima, Perú. Como ya se habrán dado cuenta, soy bastante joven, no hace mucho que egresé de la universidad, en realidad hace un año. Eh, Parte de lo que vengo haciendo en realidad viene desde que soy estudiante. Mi papá es técnico dental, mi mamá es odontóloga, entonces he tenido como que la carrera desde muy pequeño, muy implementado. Y no es a partir del tercer año, cuarto año de la carrera donde me empieza a interesar mucho esta área de la restauradora y empiezo a ir de golpe de lleno a capacitarme, a prepararme. Últimamente, y lo que estoy haciendo ahora es una preparación anual con el doctor David Aleman, que es uno de los principales exponentes de lo que es este enfoque biomimético a nivel mundial. He aprendido mucho de él, me ha ayudado mucho a mejorar mi práctica clínica y una de las razones por las que entré ahí es que quiero promover este enfoque. Primero en mi país y aquí de la mano contigo, Paulina, también poder llegar a México y a Latinoamérica, de donde te escuchen. Sí, creo que ya se tiene que enfocar toda la odontología a eso, ¿no? A ser más conservador, a ser más Exacto, biomimético. exacto. Conservar el diente, mínimamente invasivos, dejar de lado tal vez tratamientos que vienen ahí desde hace más de 100 años y los seguimos realizando. No es que esté mal, pero tenemos alternativas que es mejor para el paciente y hay que enfocar la odontología a que sea un bien para nuestros pacientes, eso es lo importante. Claro. ¿Hoy de qué nos vas a hablar, doctor? Vamos hoy día a hablar de un tema muy importante, de un tejido que muchos se olvidan o que simplemente no nos lo mencionan ni nos lo enseñan en la universidad, que es el complejo melodentinario. Seguro si nos lo mencionan, ¿ok? Pero no vamos a fondo. Cuando David Aleman a mí me introdujo el complejo melodentinario con nuestras sesiones privadas mediante artículos, me ayudó mucho a entender parte de los protocolos actuales que tenemos en odontología restauradora y también me ayudó mucho a valorar el diente, a empezar a quererlo, a tratar de cuidarlo, de conservar lo máximo que se pueda. Entonces siento que le va a ser muy provechoso conocer este tejido, Mm. ¿ok? Introducirles este tejido y en base a ello entender un poco más de los protocolos actuales. Ok, perfecto, doctor. Pues empecemos. Vamos a empezar. Entonces, como estaba mencionando, un tema muy importante porque como pueden ver en la diapositiva, le pongo ahí el título del gran desconocido, aquel tejido del que muy poco nos enseñan, del que muy poco se habla cuando estamos en la carrera. Y es importante conocerlo, más aún si es que nosotros queremos implementar este enfoque biomimético en nuestra práctica diaria, en nuestra práctica clínica. Y algo que sí pasa con la odontología biomimética, y yo me he dado cuenta porque yo he podido hablar con colegas que me lo mencionan, y es que nos ven a todos como una secta. Aquel que pone en su Instagram, en sus redes, odontología biomimética, enfoque biomimético, ya como que tal vez empezamos a caer un poco mal, nos ven como una secta o un grupo de dentistas sabelo todo, que leen mucho y sabemos todo, y solo nosotros hacemos lo correcto. Y es que pasa que las redes sociales están muy invadidas de información, muchas veces mala información, y empiezan a ver la ontología biomimética de esta manera, usar el mejor adhesivo disponible en el mercado, usar las mejores, una resina nueva, novedosa, como es esta resina reforzada con fibras cortas, ¿no? O simplemente empezar a leer a full a Pascal Mañé, a David Aleman como uno de los principales referentes de este enfoque, el uso de fibras, que también es bastante controversial. Entonces, todo ello se ha puesto en una canasta y le han puesto ahí de nombre biomimética. Pero quiero que entiendan que biomimética no es esto, no son los materiales, ¿ok? Si nos vamos un poco más a la base de la palabra, los vocablos griegos, ¿ok? Biomimética viene de dos vocablos, que es bio, que significa vida, y mimesis, que significa imitar.
Entonces es principal básicamente imitar la vida, imitar la naturaleza. Y esto no es algo nuevo, amigos, no es algo que viene desde hace 5 o 10 años. Vean, un artículo del año 94, podemos decir ya 30 años, donde Sari Kaya, ¿ok? Un japonés, nos comparte este artículo, este paper, que se llama Una introducción a la biomimética, ¿no? Un punto de vista estructural. ¿Y qué es lo que nos dice en conclusión en este artículo? Que la ontología biomimética, este enfoque, este punto de vista, se basa en el uso de lecciones aprendidas de la forma biológica del diente para el desarrollo de nuevas tecnologías y materiales para imitar su naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que en base a conocer al diente a un nivel muy profundo, conocerlo, identificar sus estructuras, saber cuál es la función de cada microestructura, nos va a ayudar no solo a nosotros, sino que a las empresas empiecen a crear materiales que se parezcan a este y de esa manera poder imitar la naturaleza. Y créeme que imitar la naturaleza no es solo un capricho o algo que, no, yo quiero imitar al diente a la perfección. Tiene una base. Y es que cuando nosotros vemos de los tantos estudios que realizan, siempre normalmente un estudio tiene un grupo de control. El grupo de control suele ser el diente intacto, el diente íntegro. Y acá podemos ver uno de tantos. Quiero que vean cómo en la letra A, que es el primero de este estudio de Stokes, el diente intacto, vean cómo podemos poner que la resistencia máxima es ese 100 que está ahí, tiene un 100 de resultado, ¿ok? Y vean cómo los demás números que están debajo son menores. ¿Por qué? Porque ya son dientes tratados, son dientes que tienen restauraciones. Vean cómo la restauración que tal vez más se parece al diente es una carilla de porcelana, ¿ok? Y ya cuando va bajando y perdiendo mayor resistencia, pues vemos cuando están haciendo coronas metal cerámica. Y esto nos da un mensaje, podemos decir, que tenemos que conservar, o una manera de interpretar este artículo, que es que la restauración que menos invade el tejido, o en la restauración que menos desgastamos al diente, coincidentemente tiene la mayor resistencia. No hablando solamente del material, sino de todo el complejo diente-restauración. Entonces, es por eso, doctores, que nosotros queremos buscar imitar la naturaleza del diente, ¿ok? ¿Por qué? Porque el diente íntegro siempre muestra un mejor performance, un mejor comportamiento que cualquier modelo de restauración, ¿ok? Entonces, en eso se basa el enfoque biomimético, imitar, ¿ok? Tratar de emular al diente, y es algo que David Aleman comparte mucho en la lección 2. La lección 2 que se basa en el análisis estructural del diente, no solo el análisis cuando el diente está destruido, sino el análisis cuando el diente está en un estado íntegro, porque hay que conocerlo para luego emularlo. Y es ahí en la lección 2 donde yo llego a conocer estructuras que la verdad jamás me habían enseñado a mí en el pregrado, como pueden ser los puentes transversales suboclusales o los famosos puentes de Raimi, como se le conoce, el BioRing, que es esa periferia de 2 3 milímetros de esmalte y dentina. Entonces, tejidos nuevos o simplemente como las estructuras críticas y no críticas que puede tener un diente, son cosas que David Aleman me llegó a introducir a mí, y a mí se me hizo muy controversial o se me hizo mucho conflicto. ¿Por qué? Porque a mí no me enseñaron eso en pregrado. Y cuando yo descubrí lo importante que eran esas estructuras, pues se me hizo muy extraño que en pregrado no me lo enseñen, ni me lo mencionaron. Entonces yo le comento esto a David en una de las tantas reuniones que solemos tener para conversar de artículos, conversar de casos, etcétera. Y lo que él me dice es que yo no soy el único. Tiene alumnos a nivel mundial que también tienen este problema, que no conocen esas estructuras, jamás se las han mencionado. Y es ahí donde después de una charla con él, ¿no? Yo me hago una pregunta, ¿no? Que es, ok, entonces yo soy dentista y si no conozco al diente, o sea, como lo estoy conociendo ahora, ¿de verdad puedo ser llamado dentista? ¿De verdad soy un odontólogo preparado que puedo empezar a tratar pacientes si no conozco al diente? Y ahí como que empecé, bueno, yo creé un poco esta analogía para que me puedan entender un poco más. Por ejemplo, un cardiólogo, ya sea ustedes mismos o un familiar que requiera algún tratamiento cardiológico por alguna enfermedad cardiovascular, etcétera. Y yo creo que tanto ustedes como yo queremos que el cardiólogo que nos atienda pues tenga mucho conocimiento, mucha preparación de lo que es el corazón y sus estructuras. Es lo que esperamos, ¿no? Un profesional preparado. Porque si yo voy a Google y simplemente pongo partes del corazón, pues me va a salir todo esto y yo me lo puedo memorizar, ¿ah? Tranquilamente.
pero no estoy tan preparado como un cardiólogo que no solo lo tiene de memoria, sino sabe cuál es la función de cada una de estas estructuras y por qué es importante. Entonces, amigos, lo mismo debe ser para nosotros como cirujanos dentistas, odontólogos. Y yo digo, conocemos de verdad bien nuestro foco de estudio, y si no lo conocemos profundamente, que es el diente, que lo debemos conocer muy bien, ¿cómo tratamos algo que no conocemos, amigos? ¿Cómo llevamos a cabo un diagnóstico y cómo sacamos adelante el tratamiento si no conocemos en lo que estamos trabajando? Podemos conocer lo básico, pero nuestra responsabilidad siempre es tratar de estudiarlo más a fondo para ser profesionales más preparados. ¿Ok? Entonces, en la odontogénesis, recordando un poco nuestras clases de histología, que la verdad yo pasé histología sin aprender, simplemente lo aprobé. Después de la carrera me dio como que estudiar mucho sobre esto. Desde que vemos la diferenciación nosotros entre las células ameloblastos, que son las secretoras del esmalte, y los odontoblastos que forman la dentina, hay una unión que podemos encontrar entre ellos. En esta etapa se llama membrana basal, pero esta va a ser la futura unión amelodentinaria, como se la conoce. ¿Ok? Una zona de fusión, ¿no? Ameloblastos con odontoblastos entrecruzados, esa zona se llama membrana basal, futura unión amelodentinaria. ¿Ok? Entonces, si vamos un poco a este esmalte y dentina, todos vamos a recordar este gráfico, porque eso sí lo tenemos muy claro. El esmalte, ¿no? Un tejido altamente mineralizado, con mucho contenido inorgánico, que es básicamente hidroxiapatita. Y vean, muy poca agua y casi nada de tejido orgánico. Muy diferente, doctores, es la dentina. Vean cómo la dentina baja el componente mineral, pero aumenta el agua. Y también aumenta el componente orgánico, que en este caso viene a ser el colágeno. Entonces tenemos dos estructuras, dos tejidos muy diferentes, pero que están fusionados y juntos hacen que sea el diente que conocemos. Por separados no funciona como tal. Y es ahí donde me gusta a mí dar una analogía. Por ejemplo, tenemos el esmalte y la dentina, muy diferentes. Un esmalte rígido, mineralizado, rico en hidroxiapatita, bastante duro, acelular y frágil. Y tenemos a la dentina, que tiene un comportamiento un poco más elástico, medianamente mineralizado, hay contenido de agua, es celular, ¿ok? Tiene prolongaciones odontoblásticas dentro y es un tejido tenaz, una propiedad muy interesante que tiene la dentina. Y esto me hace recordar mucho a mi banda favorita, que es Guns N' Roses, que principalmente, y creo que los protagonistas de esa banda son Axl Rose y Slash. Ahora, ellos son muy diferentes, tienen personalidades muy distintas, y es por ello que Guns N' Roses se separó, ¿ok? ¿Por qué? Porque son diferentes, esa diferencia hace que no congenien. Pero muchos años después, amigos, llegó este señor de aquí, que es Duff, el bajista de la banda. Duff era amigo de Axel y era amigo de Slash. Él logró que ellos se puedan llevar bien por muchos años y después de que se separaron, vuelvan a ser otra vez una banda. ¿Qué hizo Duff? Duff actuó como un mediador y como un intermediario entre dos personas muy distintas para que la banda pueda salir adelante. Es así que Guns volvió a ser Guns. Porque si no está, no está Slash o no está Axel, simplemente no es Guns N' Roses. Y algo muy parecido, amigos, es el complejo, la unión amelodentinaria. ¿Por qué? Porque esmalte rígido, mineralizado, frágil, con una dentina más elástica, más tenaz, con más contenido orgánico, pueden estar fuertemente fusionados, conectados, gracias a este. Ahora, en la universidad cuando nos mencionan, lo poco que nos mencionan unión amelodentinaria, lo vemos de esta manera, como un límite, una separación, una frontera entre el esmalte y la dentina. Ahora, es por eso que se le llama unión amelodentinaria, ese es el nombre famoso que tiene. Pero yo creo que un nombre mal llamado en realidad unión amelodentinaria, porque amigos, no solo es una unión, no solo está separando esmalte y dentina. ¿Ok? La unión amelodentinaria hay que pensar a verlo nosotros como un complejo, porque no solo es una unión, una línea imaginaria, es una interfase. ¿Ok? Es un área de 200 micrones, tiene espesor. Y es una interfase, como pueden ver en la diapositiva, una interfase funcional que es indispensable. Esa unión, esa fusión que tiene en esa zona de 200 micrones va a tener propiedades biomecánicas, va a tener función, va a hacer que el diente se comporte como tal. Entonces,
Miren qué bonita foto, una foto que extraje del artículo de Thomson. No solo es una línea. Vean ahí cómo podemos ver las fibras de colágeno que están entrelazándose hacia los prismas del esmalte. Una imagen muy bonita que nos hace ver cómo es un área, un tejido que también debemos conocer y debemos conocer también sus propiedades. Es por eso que le di el nombre del gran desconocido, pero hoy va a dejar de ser el gran desconocido para ustedes. Vamos a conocerlo muy a fondo. Entonces, el complejo melodentinario, al ser una fusión entre esmalte y dentina, podemos darle en un diagrama más o menos una proporción 50-50. 50 de contenido orgánico, que viene a ser el colágeno, y un 50 de contenido inorgánico, que viene a ser los cristales de hidroxiapatita. ¿Ok? Entonces, según White, ¿qué es lo que nos dice sobre el complejo melodentinario? Nos dice que es una fusión, un espacio tridimensional, ¿ok? No solo una línea, sino es un área que debe ser estudiada. Y acá un concepto un poco más profundo, Urabe nos dice que es un espacio con energía de enlaces desconocidos. Yo cuando leí esto me pareció muy interesante porque suena como algo muy complejo, algo que para mí simplemente era una línea, una separación. Y los dos llegan a la conclusión que es un complejo tenaz, doctores. Tenaz es una propiedad que tiene un objeto, un cuerpo, que no nos enseñan tampoco mucho en la universidad sobre la tenacidad. Veamos en qué consiste. La tenacidad o fracture toughness, como se dice en inglés o como lo puede encontrar en los artículos, se refiere a la capacidad de un cuerpo para oponerse a la propagación de Gras. ¿Qué pasaría si tenemos un cuerpo que no es tenaz? Vean, va a llegar la carga y una vez que se venza la resistencia, porque ha sido una carga tan potente, amigos, el objeto se va a fracturar. Va a empezar una fisura y va a partir a la mitad el objeto. ¿Ok? Por el contrario, si tenemos un objeto que es tenaz, con tenacidad, vean qué va a pasar. Sí, va a llegar una carga muy intensa, va a vencer la resistencia, va a iniciar una fisura, pero gracias a que el cuerpo es tenaz, amigos, la fisura se va a detener, porque tiene propiedades, tiene mecanismos para hacer que la fisura se detenga, se entorpezca y no siga avanzando. De esa manera podemos decir que tenemos un material más resistente. ¿Ok? Entonces, el complejo ameloidintinario, doctores, nos ofrece eso. Vamos a tener tenacidad cuando hablamos de él. Entonces, vayamos a verlo un poco más. Este artículo del año 2005, un artículo ya de casi 20 años, de White, es uno de los artículos que David Aleman nos hace leer primero. Y es que él lo primero que quiere que nosotros tengamos muy en claro es la importancia del complejo ameloidintinario. Entonces, vean el título. El título nos dice, la zona de unión ameloidintinaria, ¿ok? Un mecanismo antifallas, a prueba de fallas. Nombre interesante. Y lo que hace principalmente este artículo es empezar a cargar a los dientes. Y se dan cuenta que las fisuras que se inician en el esmalte se llegan a detener una vez que llega a esta unión, a este complejo ameloidintinario. En base a esto, lo que nos dice White es lo siguiente. Nos dice que la preservación del complejo ameloidentinario durante la preparación de un diente es fuertemente recomendado. Entonces, primer artículo que nos habla de la tenacidad del complejo ameloidentinario, de cómo tiene la capacidad de ser un stopper, ¿no? Un paralizador de los cracks, de las fisuras. Otro artículo que David Aleman nos hace leer también al inicio, Urabe, año 2000. Este es un artículo clásico que todos deberían leer, porque acá nos da tal vez una referencia para nuestros tratamientos, ¿ok? Acá también estudian las propiedades físicas del complejo ameloidentinario, y lo que hace este estudio, lo que nos dice, prácticamente es, nos da a conocer con qué tanta fuerza este complejo ameloidentinario está uniendo esmalte con dentina. ¿Qué tan fuerte están unidos estos tejidos tan diferentes? Lo que hacen es aplicar microtracción, ¿ok? Traccionan esmalte y dentina, empiezan a jalarlo, ¿ok? Mediante este método, que es tipo reloj de arena, y nos dan los resultados. Vean, los dientes humanos tienen un promedio de resistencia a esta tracción de 51,5 megapascales. Y este número es muy importante porque este número es lo que nos va a dar la referencia a nosotros de qué tan fuerte queremos estar adheridos con nuestros materiales artificiales. Y es lo que nos dicen ellos en lo que es la relevancia clínica del estudio. Vamos a leer lo que dice. Vean, sistemas adhesivos modernos tienen tan buena fuerza de adhesión a la tracción como lo tiene el complejo melodentinario.
Estos tienen la suficiente capacidad adhesiva. Por lo tanto, deben establecerse nuevos principios para lograr restauraciones con una adecuada fuerza adhesiva. Lo que nos dice Urabe es que nuestros sistemas adhesivos tienen que imitar esa fuerza. Nos dice que ya tienen la capacidad de hacerlo. Simplemente debemos hacerlo bien, con el mejor protocolo posible. Año 2000, amigos, 2024 años atrás. Esto no es algo nuevo, no es un enfoque moderno. Y algo que hay que tener en claro, si trabajamos de esta manera, no es por ofender a quien trabaja así, porque yo también lo hice cuando era estudiante. Tengo familia dentista que aún trabaja así. Bueno, ya están dejando de trabajar así porque yo trato de cambiarles este chip, de hacer que la odontología restauradora lo tomen más en serio. Pero trabajando de esta manera, amigos, no vamos a tener esos 51.5 megapascales de referencia que queremos de fuerza de adhesión. Hay que optimizar nuestros protocolos, optimizar nuestro protocolo adhesivo, hacerlo de la mejor manera posible para tener un fuerte valor de resistencia a la tracción, una fuerte adhesión en pocas palabras, ¿ok? Vamos con el último artículo. Un artículo muy interesante, la verdad, un poco nerd porque es complicado de leer. Yo lo leí 4 veces para poder entenderlo. Es muy... Lo que pasa es que este artículo no es un artículo de origen odontológico, no. Vean que ahí este está publicado en el Journal de Biomechanics. Es un artículo para ingenieros mecánicos, donde usan este método de las franjas de Moiré, que son esas franjas medias aceleradas. Lo que estas franjas nos indican es cómo un objeto se va deformando, si se deforma de manera vertical o si se deforma de manera horizontal. Entonces, en este estudio tomaron de objeto el diente, ¿ok? Un estudio hecho por Wan and Weiner en el año 97. Y nos da esto un resultado muy interesante porque antes de esto no se conocía cómo el diente se comportaba. Simplemente era adivinar o pensar cómo es que el diente se comporta. Pero este diente, este artículo, este estudio nos dio el mensaje. Vean, ahí con la línea amarilla estoy marcando lo que vendría a ser el complejo ameloventinario y vean cómo la deformación se va dando. Aplicamos una carga y quiero que sigan las líneas rosadas que va a aparecer en la pantalla. Vean cómo en el esmalte se va vertical y una vez que llega al complejo melodentinario se vuelve horizontal. Hay como una redirección de las fuerzas, ¿ok? Entonces, esto hace que el diente no simplemente sea un objeto único, donde la deformación vaya en una dirección que va a ser obviamente más fácil de que el diente se fracture. Pero no, el diente tiene un amortiguador. Tiene ahí un intermediario que hace que las cargas se comporten de manera adecuada y así que el diente pueda durar toda la vida en boca, en buenas condiciones. Vean esos numeritos, vean cómo esos números justo a nivel del complejo melodentinario se muestran más altos. ¿Por qué se muestran más altos? Porque es la zona donde más deformación hay. Al deformarse, absorbe el estrés. Entonces, amigos, ¿qué nos da de conclusión este artículo? El complejo melodentinario absorbe y redirige las fuerzas. Eso es muy importante, porque ya tenemos una función, tenemos ahí una propiedad biomecánica del complejo amelodentinario. Vean ahí, una maravilla estructural la podemos llamar, porque este artículo nos dio a conocer que el diente se comporta anisotrópicamente, que tiene intermediarios de absorción de estrés, que tiene todos los mecanismos posibles, como mencioné antes, para que este dure eternamente en la boca. Entonces, este es el complejo amelodentinario, amigos. Estas imágenes tan bonitas que podemos ver, ya sabemos, ya tenemos muy en claro, porque lo he repetido, es una área, ¿ok? Es una zona, no es únicamente una línea. Entonces, vamos a darle al complejo melodentinario este apodo de el gran amortiguador. El primero que va a amortiguar las cargas para hacer que el diente se comporte de manera adecuada. Veamos lo último de Van and Weiner, algo también muy interesante. Nos dice que el diente tiene mecanismos de absorción de estrés, dos mecanismos principales. El primero, como ya lo hemos visto, la unión amelodentinaria. ¿Ok? ¿Y cuál es el otro? Donde los números también se incrementan. En medio. Vean, la zona interna de la dentina, ¿ok? Y entonces estas son las zonas que se deforman, las zonas que absorben el estrés de las cargas, pero ¿en qué momento perdemos nosotros esa zona? La perdemos cuando hacemos dos tratamientos. Tallado periférico,
para corona y cuando hacemos un tratamiento de conducto, una endodoncia, que no está mal el tratamiento de conducto, pero sí está mal si fuera indiscriminado, ¿ok? O por ejemplo, con fines protésicos, que el diente no lo necesite. Perdemos mecanismos de absorción de estrés. Amigos, el diente ya no se va a comportar igual. Entonces, nos queda esto de aquí, ¿ok? Nos queda un diente tallado, un diente sin esmalte, que es un escudo rígido, y sin el complejo amelodentinario. Entonces, perdemos biomimética, perdemos la naturaleza del diente. Y ahí es donde me gusta poner este meme de Dexter. No sé si ahí, Paulina, tú reconoces a este señor que sale en pantalla. No. Mira, él es Michael Buonocore. Michael Buonocore fue el que introdujo la técnica de grabado total, grabado ácido en el esmalte. Y eso fue en el año 1955. Creo que ya 70 años podemos decir de que se introdujo eso. Y Michael Buonocore era un revolucionario, porque él tenía ideas desde hace 70 años aditivas. En ese tiempo se tallaba para corona. Y él decía, ¿y si en vez de tallar para corona, simplemente agregamos material y le ponemos al diente lo que le falta para poder reconstruirlo? Entonces son ideas que él ya iba teniendo hace 70 años. Es por eso que muy bien ganado el apodo, el nombre de padre de la odontología adhesiva. ¿Ok? Entonces, el esmalte funciona de esa manera, ¿no? Se grababa con el ácido fosfórico que conocemos ahora, él probó con ácido muriático, probó con ácido fosfórico de mayores concentraciones y conseguía estos patrones, ¿ok? Patrones que son como micro retenciones donde el adhesivo se mete y al fotopolimerizar queda una traba mecánica entrelazado. Esa es la adhesión que tenemos en esmalte, ¿ok? Y algo muy parecido Takao Fusayama en el 79, que nos introdujo también la técnica de grabado de la dentina para tener adhesión. Estos dos señores son unos revolucionarios porque hicieron que la odontología adhesiva dé un salto enorme, un salto que ya nos iba permitiendo ser aditivos, ser mínimamente invasivos, aumentar lo necesario y no tener que retirar en vano para poder adaptar una restauración. ¿Ok? Entonces, el tema es, ¿qué pasa cuando yo ya perdí esto? Muy bien, porque me llegó un diente que ya fue tallado para corona, o bueno, no tuvimos de otra, ¿no? Un diente ampliamente destruido que perdió el esmalte y nos quedamos con pura dentina. Doctor, si ya no tengo el complejo melodentinario, entonces mi diente ya no tiene solución. Es ahí, amigos, donde entra la odontología biomimética, este bonito enfoque de la odontología, donde vamos a usar este conocimiento del diente para tratar de emularlo, imitarlo con los materiales que mejor se parezcan a este. ¿Cómo vamos a emular este complejo melodentinario? Es ahí donde entran las técnicas que tenemos actualmente, esas técnicas famosas. ¿Qué queremos para emular? Número uno, 51.5 megapascales de fuerza de adhesión, ¿ok? Un referente. Absorción de estrés. Sabemos que el complejo melodinario absorbe estrés, redirección de las fuerzas y la tenacidad. Eso es algo que necesitamos para nosotros intentar emular esta interfase. ¿Cómo vamos a lograrlo? Usando muy buenos sistemas adhesivos, buena fuerza de adhesión, sellado en tinero inmediato, una técnica muy famosa actualmente, muy usada, que también tiene bastante base científica. Un tema un poquito más controversial, como el desacople con tiempo, que es la maduración del adhesivo, el adherirnos a dentina sana, el uso de detector de caries, el uso de una capita de resina fluida, ¿no? La técnica que se llama resin coating, y la aplicación de fibras, ¿no? Todo esto va a hacer que nosotros podamos acercarnos a emular este complejo melodentinario. Y vamos a profundizar un poquito en cada una de estas técnicas. Vamos con la más famosa y probablemente la que más soporte científico tiene, que es el sellado dentinario inmediato. ¿Ok? ¿Para qué? Para lograr esa fuerza promedio de 50 megapascales que tiene el complejo amelodentinario. Vamos con un artículo clásico. De sellado dentinario inmediato tenemos muchísimos estudios. La gran mayoría in vitro, tenemos también seguimientos clínicos, pero este estudio, ¿no? De un gran referente como Pascal Magnier, que lo que él hace es comparar. ¿Qué pasa cuando hago una directa? ¿Qué pasa cuando hago una indirecta sin sellado de dinero inmediato? Y cuando aplico la técnica. ¿Ok? Entonces tenemos el grupo de control. Vean, ahí donde está el circulito rojo. El grupo de control nos hace referencia a una restauración directa, técnica directa.
Y vean cómo tenemos una muy buena fuerza de adhesión, 55 megapascales. ¿Por qué creen que tenemos tanta fuerza de adhesión? Pues porque estamos haciendo sellado antinario inmediato. Al hacer una directa, la misma cita, removemos el tejido cariado, aplicamos nuestro sistema adhesivo y ya estamos teniendo ahí sellado antinario inmediato. Sellado antinario inmediato es igual a buena fuerza de adhesión, ¿ok? ¿Qué sucede cuando nos vamos a hacer una indirecta? Las incrustaciones, como se les conoce. Vean ahí, cuando no hacemos el sellado inmediato de la dentina, vean el valor que obtenemos, 11 megapascales. ¿Qué sucedió? ¿Por qué bajó tanto? Preparamos para incrustación, mandamos al paciente así a su casa o le ponemos un provisional. Esa dentina, amigos, se está contaminando. Saliva, bacterias, restos de alimentos, el mismo cemento del provisional, todo eso hace que la dentina se contamine. Ya no es una dentina fresca, ya no es la mejor dentina en la que podemos aplicar nuestros sistemas adhesivos. Y vean cómo baja la fuerza de adhesión. Por el contrario, tenemos el grupo IDS, donde preparan para incrustación, hacen la preparación y en la misma cita aplican el sistema adhesivo. ¿Ok? Toman la impresión, mandan al laboratorio, quién sabe, pasa un par de días y se adhiere la incrustación, la indirecta. Y vean, miren la fuerza de adhesión, 58. Está bastante bien, muy parecida a la directa, porque sellamos la dentina inmediatamente. Entonces, primera lección del día de hoy, para quienes están escuchando aquí sobre esto, cómo emular el complejo modelo dentinario, hagamos sellado dentinario inmediato. Eso es lo primero que debemos hacer y está muy bien soportado científicamente. Vamos con otra técnica. Me olvidaba. Vean, 400% más fuerte cuando usamos sellado dentinario inmediato. Una razón más para tener que hacerlo obligatoriamente en todas nuestras restauraciones. No veo una razón para no realizarlo. Vamos con otra técnica, otro enfoque. El desacople con tiempo. Mira, Paulina, esto sí es algo muy controversial, ¿ok? Van a haber muchos que van a decir que falta evidencia científica, que no hay estudios clínicos, que no hay estudios in vitro que tengan mucho peso, pero acá hay que usar un poco el sentido común. Y es que también no lo estoy diciendo yo, sino que esto nos lo proponen David Aleman y Simone Elperio, uno de los más grandes referentes a nivel mundial de este enfoque, de la odontología restauradora, del enfoque biomimético. Ok, el desacople con tiempo, básicamente, si quisiéramos explicarlo en pocas palabras, es dejar madurar nuestro adhesivo por 5 minutos sin sobrecargarlo para tener una buena fuerza de adhesión. ¿Ok? Y esta técnica, Paulina, ha sido muy, podemos decir, malinterpretada, o como diría un profesor que tengo, una técnica prostituida que se le dice, porque yo en redes sociales he visto muchos dentistas que dicen, ok, aplicamos nuestro adhesivo y hacemos desacople con tiempo. Esperamos 5 minutos y recién empezamos a hacer nuestra restauración. Y yo digo, 5 minutos sin hacer nada. No sé si tú lo ves eso como algo clínicamente práctico, tal vez para nosotros. Y pasa que esto no funciona de esta manera. Vamos a analizar y irnos un poquito más a fondo de esta técnica. ¿Qué Pero es el desajuste con no es, tiempo? doctor, la que le tallan el cepillo como por varios minutos. ¿Cómo, cómo? Que yo vi una técnica de que es colocar el adhesivo y estarlo tallando por las paredes. Ah, eso sí, definitivamente. El aplicar el adhesivo en el microbrush, ¿ok? El aplicador enérgicamente en nuestra dentina es lo que siempre debemos hacer. Por lo menos unos 20 segundos. Yo lo hago 2 veces por 20 segundos. Eso sí, definitivamente. Pero esto consiste en, una vez que fotopolimerizamos, dejar esperando 5 minutos. 5 minutos así, ok. Exacto. Eso es lo que se dice, lo que he visto que muchos colegas comparten, pero vamos a ver cómo los referentes o los inventores de esta técnica dicen que debemos hacerlo. Vean. Entonces, como estaba diciendo, cuando nosotros empezamos, cuando nosotros damos la luz con nuestra lámpara, empieza el proceso de polimerización. ¿Qué pasa con un material resinoso cuando polimeriza? Se contrae. Entonces, esa contracción genera un estrés, ¿ya? Vean cómo en los gráficos, que son dos estudios que miden esto, vean cómo en los primeros segundos esa curva se dispara. ¿Por qué? Porque la mayor polimerización, el mayor estrés se está dando en esos primeros segundos. En esos 20 segundos que la luz está dando, ¿ok? Pero ahí no acaba la polimerización. Cuando nosotros quitamos la luz, nuestro sistema adhesivo todavía va a seguir
polimerizando. Eso es a lo que le llaman la fase postgel o la fase oscura, ¿ok? Y más o menos, ¿en qué momento esa polimerización se estabiliza? ¿En qué momento la curva se aplana? Aproximadamente entre los 200 y los 300 segundos. ¿Ok? Vean, o sea, después de eso todavía sigue aumentando, pero ya es algo casi irrelevante. Es como algo residual. La principal estabilización se da entre los 200 y los 300 segundos. Entonces, si nosotros vamos con nuestra primera capa de resina, digamos, en los primeros segundos, ¿qué es lo que va a pasar? Mi adhesivo se está estresando y yo voy a poner, digamos, una resina bulk muy ancha, muy grande, la voy a polimerizar. ¿Y qué es lo que voy a tener? Vean, voy a tener el estrés del sistema adhesivo y a eso yo le estoy sumando el estrés de contracción de mi material. Estoy sobreestresando mi interfase. Es ahí donde se empiezan a producir las fallas. Puedo empezar a tener una separación, un gap, un vacío, algo que puede producir sensibilidad posoperatoria, entre otras cosas. Entonces, lo que David Aleman, Simone y Eliperi, veamos el gráfico, nos dicen que 200 y 300 segundos en ese rango de tiempo tal vez sería el ideal para ya poder empezar a estresar más nuestra capa híbrida, pero sin tener, o con más seguridad, podemos llamarlo, ¿no? Porque ya la mayoría del estrés se ha eliminado. Vean aquí este gráfico que él nos ofrece. Este es un gráfico que hizo David Aleman como un resumen de los tantos artículos que habla de esto. Mira cómo a las 120 horas ya se eliminó el 100% del estrés, ya se polimerizó totalmente nuestro sistema adhesivo. Pero claro, no es algo práctico y sería algo absurdo esperar 120 horas. Igual los 30 minutos, ¿no? 95% eliminado. Esperar 30 minutos también no tiene mucho sentido. David Aleman dice que el mejor momento y el momento práctico sería los 5 minutos, donde ya el 90% del estrés del adhesivo se eliminó. Entonces, en ese momento, con mayor confianza, con más seguridad, ya podemos empezar a estresar un poco más, ¿no? Poniendo otra capa de resina, otra capa y más capas, sin tener el miedo a que se vaya tal vez a ver un vacío, a ver un despegue, una separación de nuestro sistema, ¿ok? Pero vamos a ver cómo lo realiza él para poder obtener esos 50 megapascales que tanto ansiamos, ¿ok? No es 5 minutos sin hacer nada. Veamos. Tenemos nuestra dentina fresca, recién cortada, y vamos a aplicar nuestro sistema adhesivo, ¿ok? Como tú decías, bien frotado, frotamos muy bien el primer, 20 segundos, yo lo hago 2 veces, ponemos nuestro bonding encima. Si es un adhesivo universal, 2 capitas, ¿Lo pones y por todas las paredes al adhesivo? exacto, piso y paredes, en toda la dentina. Y después en el esmalte, ahí sí, de manera, como acariciando el esmalte, de manera más sutil. Fotopolimerizamos, ¿ok? Y vamos ahí con la Aleman de Liperi Rule, la regla Aleman de Liperi. ¿Qué es lo que nos dicen ellos? Nos dicen que no debemos aplicar más de 2 milímetros en materiales durante los primeros 5 minutos, ¿ok? Entonces tenemos ahí 2 milímetros. 2 milímetros que como máximo vamos a poder aplicar. Ojo, no es que no hacemos nada, ya empezamos. Y según las técnicas que ellos proponen, esos 2 milímetros, ¿en qué se traduce? Lo que yo hago, por ejemplo, aplico un resin coating, una capita de resina fluida en toda la dentina, que ahorita vamos a ver por qué debemos hacerlo, de medio milímetro de grosor. En casos que lo requiere, puedo aplicar una fibra, por ejemplo, Ribbon, fibras de polietileno, fibras continuas, que tiene un grosor de 0,2 y ponemos nuestro primer incremento de resina de 1 milímetro. Entonces, ya tenemos aproximadamente ahí unos 2 milímetros o hasta un poco menos, pero acá el mensaje de lo que nos quieren dar es que, ok, en esos 5 minutos puedes empezar a restaurar, pero no sobrecargues. No vamos a poner una resina tipo bulk, por ejemplo. No vamos a poner muchos incrementos en esos primeros minutos. Paulina, quien hace una odontología tranquila, con un aislamiento absoluto, sin estar apurado, sin estar con la agenda llena o con una fila de pacientes, nos podemos dar el tiempo de ir poco a poco poniendo nuestros incrementos, adaptando bien nuestra resina, y hasta eso ya pasa 5 minutos. Entonces, en eso se basa lo que es el desacople con tiempo. ¿Ok? Primero 5 minutos, no sobreestresemos nuestra capa híbrida, vayamos menos de 2 milímetros. Vayamos ya restaurando, pero controlado. Ese es el mensaje de desacople con tiempo. Cuando hacemos una indirecta, una incrustación,
Estamos haciendo ese acople con tiempo. ¿Por qué? Vean la imagen. Preparamos para incrustación, aplicamos nuestro sistema adhesivo, retiramos el dique, tomamos impresión y hasta la siguiente cita ya está pasando horas. El sistema adhesivo ya está eliminando estrés. Por lo tanto, para la cita 2, que puede ser al día siguiente, en 2 días, ya podemos adherir nuestra incrustación con seguridad, sabiendo ya que nuestro sistema adhesivo ya liberó gran parte de ese estrés de contracción que tiene. ¿Ok? Entonces vamos con una técnica más o un concepto más, que es la adhesión adentina sana, ¿ok? Si nosotros queremos tener buena fuerza de adhesión, queremos imitar, emular el complejo melodentinario, queremos tener 50 megapascales como mínimo de fuerza de adhesión. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Adhesión adentina sana. ¿Cómo nos enseñan en la universidad a saber si ya tenemos adentina sana? Dos métodos. Explorador, evaluar la dureza de la dentina, el famoso chillido dentinario, ¿no? Que la dentina suene, se sienta rígida, y también visualmente, ¿no? Ojo desnudo, ver la coloración, que se vea una dentina clara, saber también que es una dentina esclerótica, que puede ser más oscura, saberla diferenciar de la dentina cariada. Pero ¿qué pasa, Paulina? Que estos dos métodos no son reproducibles. Y acá hay un artículo, un estudio muy bonito que también me lo compartió David Aleman, que es un estudio de Anderson, ¿ok? ¿En qué consiste ese estudio? 100 dentistas. A cada dentista le dan un diente, ¿ok? Y le dicen, quiero que me elimines y me remuevas toda la dentina que tú crees que está cariada y me lo devuelves el diente, ¿ok? Entonces los 100 dentistas lo hicieron. Explorador en mano, fresa, visualmente, el ojo, ¿ok? Y después a cada diente, ¿qué le aplicaron? Detector de caries. El detector de caries es un líquido, un tinte que se aplica, se enjuaga y la dentina que está cariada, la dentina que tiene el colágeno colapsado, pues se va a quedar pigmentada. Y adivina, 72 de esos 100 dientes se quedaron pigmentados por el detector de caries. Entonces, un artículo que apoya que el explorador y visualmente el ojo desnudo no son una herramienta objetiva, es algo muy subjetivo. No es lo mismo dureza, una dentina dura, para un recién egresado que para un odontólogo de 30 años de experiencia, que ha visto muchos dientes y sabe que es duro y sabe que es blando. Puede ser que tu explorador esté viejito y no tenga la misma punta, no esté tan filudo como el mío, y tú lo sientas más duro que yo, por ejemplo. El ojo también es muy limitante, los dientes son tan pequeños que no podemos basarnos visualmente. Entonces es ahí donde entra el detector de caries como una herramienta fundamental para saber si de verdad estamos en una dentina sana. Vean aquí, un caso de David Allen. Vamos de izquierda a derecha. La imagen de la izquierda claramente es una dentina cariada. Hasta un paciente se daría cuenta que esa dentina está cariada. Pero por objetivos didácticos, David Aleman aplicó el detector de caries. Y vean, aplicó, enjuagó y se pigmentó. Limpió con fresa, con instrumento rotatorio. Vean cómo se ve. Todavía se ve como media brillosita, un poco marrón, oscurita. Ok, volvió a aplicar el detector de caries, enjuagó y se sigue pigmentando. Y así lo realizo repetidas veces. Cuando uno usa detector de caries, por lo menos lo aplica 7, 8 veces. Pero mira, llegamos a este punto. Yo estoy seguro que por lo menos, si yo junto a 100 dentistas, tal vez 50 me dirían que esto ya es una dentina sana. Se ve con buen color, aparentemente se ve dura, ¿no? Bueno, no la podemos palpar, pero aparentemente se ve dura. Aplicó el detector de caries y mira, se sigue pigmentando, ¿ok? Levemente, pero sigue habiendo pigmentación. No vamos a tener ahí 50 megapascales de fuerza de adhesión. Entonces, este artículo o este paper bonito de una colaboración de Aldeman con Magnier, como los dos más grandes referentes del enfoque biomimético, nos hablan del concepto del sellado periférico. ¿Sabes cuál es el problema? Que el detector de caries, ¿por qué no es popular? ¿Por qué no nos enseñaron esto en la universidad? Fusayama, aproximadamente en los 80, fue el que inventó el detector de caries. ¿Cuál era el problema? Que Fusayama nos decía, elimina toda la dentina que se pinte. Y al hacer eso, Paulina, se ocasionaba muchas exposiciones pulpares. Todos los dientes que iban para entonces exposición pulpar. Entonces, simplemente perdió popularidad porque se vio como un instrumento, una herramienta muy agresiva que nos hacía tal vez quitar de más. Los odontólogos decían, yo antes usaba explorador y mi vista y no ocasionaba muchas exposiciones, esto no sirve.
Lo que pasa es que Fusayama tal vez no fue más a fondo. Este es un problema que Alemán y Magné arreglaron con esto del concepto del sellado periférico. ¿En qué consiste? Nos dicen esto, que toda la periferia, todo alrededor, la dentina superficial, debe estar totalmente limpia, sana. Y en zonas muy profundas, donde ya nosotros vemos que hay un riesgo de hacer una exposición pulpar, pues podemos dejar dentina que se pigmenta. Podemos dejar dentina cariada. Y ese es el concepto de la remoción selectiva de caries, que es apoyada por consensos, por revisiones sistemáticas. Todo el mundo recomienda remoción selectiva de caries. ¿Y qué sucede? Que mira ahí cómo tenemos 50 megapascales alrededor, pero en la dentina cariada también está comprobada la fuerza de adhesión. Baja a 30, baja a los 15. Entonces, eso ya no se parece al complejo melodentinario. Tenemos una fuerza de adhesión disminuida. Pero lo importante es la periferia, lo importante es todo lo que rodea. Mira, toda la periferia alrededor, esmalte y dentina sana. Y en zonas más profundas, donde vemos ahí esa parte pigmentada, pues la podemos dejar, no pasa nada. La periferia está sellada. No va a haber filtración porque la fuerza de adhesión es bastante alta. Entonces, vamos a mantener una periferia limpia y si es necesario, en las zonas profundas podemos dejar dentina que se pigmenta. ¿Ok? Ese es el concepto de la zona de sellado periférico. Mira acá, mira cómo en esta zonita profunda dejé ahí un tinte verde, que es el detector de caries, pero alrededor tengo todo limpio, ¿ok? Entonces todo eso sellado va a hacer que mi diente esté reconectado, sellado herméticamente, va a evitar que haya un proceso de filtración, lesiones de caries secundarias, entre otras cosas. ¿Cómo protejo esa zona que está cariada? Bueno, yo antes usaba ahí fibras. Actualmente ya no uso fibras en dientes que tienen mucha estructura, pero las fibras ayudan. Ahorita vamos a ver por qué. Y después restauramos, ¿ok? De esta manera tenemos una muy buena fuerza de adhesión en la periferia, que es lo más importante. Y no tenemos ese problema de que le vaya a molestar posteriormente al paciente ni nada. No, para eso es importante antes de siempre el diagnóstico. Tenemos que nosotros que estar 100% seguros que el paciente no tiene una pulpitis irreversible, que el paciente no tiene un proceso de necrosis. ¿Cómo lo hago yo? Prueba en frío, el endo ice, el endo frost, ver que el diente reaccione de manera sana, de manera vital. Puede estar un poquito inflamada la pulpa por la lesión de caries. Sí. Ahora, el miedo acá de muchos dentistas, a lo que yo he dado estas charlas es, oye, pero eso no va a avanzar, eso no va a seguir creciendo hasta el fondo. Y hay que entender que las lesiones de caries, el tejido cariado, por sí solo, Paulina, no avanza. Para que eso siga avanzando, necesita tener estímulo. ¿Qué necesita el tejido para que siga avanzando en profundidad? Necesita primeramente de bacterias que estén activas. La bacteria necesita alimentarse, normalmente se alimenta de azúcares, de carbohidratos, necesita estar expuesta a un pH ácido, entre otras cosas. Pero esto lo dejamos enterrado, muy bien sellado, una periferia limpia. Esa zona cariada no tiene acceso a bacterias, no tiene acceso a que las bacterias que pueden quedar ahí sigan alimentándose y sigan avanzando. Por lo tanto, eso se queda enterrado. Ese es un concepto que se le llama enterrado, dejar fosilado las bacterias remanentes, ¿ok? Créeme que esto no avanza. David Aleman tiene 30 años de casos dejando tejido cariado y no solo David Aleman, como te dije antes, los consensos y las revisiones sistemáticas recomiendan esto, remoción selectiva de tejido cariado. Por ¿Ok? eso es que la periferia, dejarla limpia porque es la que puede tener más contacto con el ambiente, ¿no? Exacto. Una muy buena fuerza de adhesión en la periferia para evitar que la filtración nunca llegue a esas zonas y lo pueda reactivar y, claro, hacer que siga avanzando. Eso es importante. ¿Qué otra propiedad que tenía el complejo melodentinario? La absorción de estrés, ¿no? Lo que vimos en One and Weiner, el estudio de las franjitas asebradas. ¿Cómo vamos a emular esta absorción de estrés? Técnica de resin coating, que se basa principalmente en aplicar una capita de resina fluida en la dentina. ¿Ok? Acá tenemos estudios que nos hablan de cómo esa capita de fluida absorbe el estrés y hace que las fallas se produzcan encima de, pero nunca debajo de en la zona de nuestro sistema adhesivo, que es lo que queremos cuidar. Funciona algo así. Tenemos nuestra dentina, ¿ok? Aplicamos el sistema adhesivo
Luego de ello, aplicamos nuestro resin coating. Eso lo podemos hacer en los primeros 5 minutos, ¿ah? Porque es una capita de medio milímetro nada más. Y podemos aplicar nuestra primera capa de resina compuesta. Vamos con otra capita de resina compuesta y ya vamos restaurando. Pero ¿qué es lo importante acá? Este resin coating va a ser una interfase elástica. Al ser una fluida, Paulina tiene menos relleno, ¿ok? Al tener menos relleno, tiene un comportamiento más elástico. Algo que es elástico tiene la capacidad de absorber estrés. Y acá yo lo pongo con este ejemplo. Mira, tenemos un edificio de 7 pisos y se me ocurre, así por alguna razón, botar un piano, tirar un piano del 7.º piso, ¿ok? Entonces, si yo tiro el piano, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quién es el que va a recibir todo ese impacto? El piso directamente. Obviamente, probablemente el piso quede quebrado, quede dañado, ¿ok? El piano es el estrés y el piso se tensiona. Pero si yo pongo una interfase, pongo un amortiguador, como por ejemplo un colchón, que es elástico, que se puede deformar, pues yo voy a lanzar el piano, el colchón se me va a deformar, va a amortiguar toda la carga y el piso simplemente va a recibir una carga residual. Te apuesto que el piso no se daña, no se quiebra. El colchón nos ayudó a absorber este estrés. De esa manera funciona la resina fluida. Si nosotros ponemos una capita de fluido encima de nuestro adhesivo, que es una capita elástica, pues eso nos va a ayudar a que nuestro sistema adhesivo siempre esté bien adherido, sellando la dentina, impidiendo que haya filtración a largo plazo. El sellado va a ser constante y va a ser duradero. Ese es el objetivo también del enfoque biomimético. No solo tener esos 50 megapascales en el momento, sino que esos 50 megapascales se mantengan en los años, pueda durar lo máximo posible. Y en la que pusiste antes del piano, que vimos como la técnica, ¿Está en, ahí? ahí no se ve el ácido grabador para nada. Mira, es una opción. Estamos hablando en dentina. Por ejemplo, yo en dentina nunca uso el ácido grabador. Ahí me gusta usar sistemas autocondicionantes, los sistemas self-etch, que no requieren grabar dentina. Es preferencia mía. Los sistemas de grabado total, que sí hay que grabar dentina, son excelentes. Con David Aleman sí aprendí a tal vez preferir los sistemas autocondicionantes por muchas razones que van a haber muchos que pueden decir, ok, pero estás hablando sin sustento, los sistemas de grabado total también muestran buenos resultados. Sí, ambos son buenos, pero yo creo que ahí entra mucho el tema de preferencias. Es por eso que ahí no metí el tema de el grabado ácido. Lo que sí te puedo decir es que el grabado ácido siempre lo hago en esmalte, definitivamente. Es algo que se le llama el grabado selectivo. Grabamos nada más el esmalte y la dentina únicamente con nuestro sistema autocondicionante. Ok. ¿Ya? Es por eso que no lo mencioné. Entonces, vamos con la última técnica para modelar el complejo melutinario y ya terminar con esto. Algo que tenemos que entender. El diente va a estar sometido, Paulina, a dos tipos de fuerzas, ¿ok? Fuerzas compresivas, que son fuerzas como de aplastar, comprimir, como su nombre lo dice, y fuerzas de tracción, que son como jalar, intentar separar al diente. Esas son las fuerzas que cuando nosotros comemos, masticamos, el diente va a estar sometido a esas fuerzas. Y pasa que las resinas a la compresión actúan muy bien, son muy buenas. El punto débil de las resinas es ante la tracción, no son muy buenas ante la tracción. Es ahí donde entra un material muy interesante, que son las fibras, ¿ok? Fibras continuas, la marca más conocida es el Ribbon, y esta va a tener dos objetivos. Número uno, al igual que el complejo melodentinario, esta va a redireccionar las fuerzas. ¿Ok? Y también tiene una propiedad de tenacidad. ¿Recordamos la tenacidad? Imaginemos que se inicia un crack en el esmalte o por la resina, por nuestra restauración. Pero una vez que llega a la fibra, Paulina, este crack se va a detener porque la fibra absorbe y lo amortigua, es tenaz, ¿ok? Y otra propiedad que va a tener la fibra es la redirección de las fuerzas. Va a venir fuerzas, por ejemplo, de tracción y la fibra, al poder deformarse, al ser también elástica, así como el resin coating, pues se deforma y absorbe las fuerzas como un colchón. ¿Y cuál es el objetivo de esto? O sea, ¿qué es lo que va a hacer la redirección de fuerzas y la tenacidad? Cuidar el sistema adhesivo, cuidar la capa híbrida que hemos formado debajo. Eso es lo más importante. Si la capa híbrida se mantiene, nosotros podemos tener una fractura de la resina, podemos tener una fractura de cúspide, pero nuestra dentina siempre va a estar sellada. No va a haber una nueva lesión de caries. Entonces, estos son los materiales que nos ayudan a emular
perfectamente el complejo melodentinario. No perfectamente, ¿ya? Pero vamos a tratar de imitarlo lo más cercano posible. Ahora, el tema de fibras. Las fibras tienen evidencia científica contundente, no la tiene. Tiene evidencia científica in vitro que tenga resultados similares, eso sí. En exámenes, estudios in vitro, las fibras paulinas siempre muestran que terminan protegiendo todo lo que está debajo de ellas. El problema es que son materiales caros. Aquí les va un consejo tal vez para estudiantes o colegas que recién han egresado. Les quiero decir, ¿es obligatorio usar fibras en todos los casos para emular el complejo melodentinario? No en todos los casos. Por ejemplo, veamos este estudio. Podemos ver en la imagen de arriba que cuando le aplicamos luz a la resina, se contrae. Y al contraerse, mira cómo se separa de las paredes. Esos son los famosos gaps, los famosos vacíos, los famosos espacios que se crean. ¿Ok? Esos espacios pueden producir sensibilidad posoperatoria, dolor, entre otras cosas. Ahora, en el grupo de control que tenemos a la derecha, ese 2 significa que el diente está totalmente sellado, ¿ok? Cuando usamos una técnica bulk, que es poner un bloque enorme dentro de la cavidad, vean, un 35% de vacío de espacio es lo que se va a generar. ¿Por qué? Porque ponemos toda la resina bulk, se contrae y se va a separar. ¿De quién se va a separar? De las zonas que tienen menor fuerza de adhesión. Por ejemplo, el piso, las zonas más profundas. Van a empezar los vacíos, van a empezar los espacios. Y acá tenemos otras dos técnicas. La técnica incremental, que es poner una capita horizontal, otra capita horizontal, un milímetro, poco a poco. Y vean cómo, llevando la técnica incremental, solo hay 1% de gaps. Clínicamente podemos decir que es casi nada, no es relevante. Cuando usamos las fibras, sí tenemos un 0% de gaps, porque la fibra se está protegiendo el sistema adhesivo. No va a haber gaps, no va a haber vacíos. Ahora, entre ese 1% y 0%, técnicamente no es relevante, la verdad. Podemos decir que si hacemos una buena técnica incremental, si hacemos una restauración guiada, cautelosamente, sin apuro, trabajando bien, podemos tener buenos resultados. Las fibras yo actualmente lo aplico en dientes muy destruidos. Ahora, todo esto de lo que hemos hablado lo vamos a meter en un caso complejo. Veamos. Mira este diente tenía una corona, está molar. La corona a la señora ya le estaba doliendo, se le metía la comida, tenía la encía inflamada. La retiramos y yo me encuentro con esto. Mira toda la dentina que está contaminada, está infectada, está blanda. Acá ni necesidad hay que poner detector de caries, esto está contaminado. Ahora, le aplico detector de caries claramente para motivos didácticos, remuevo un poco con mi cureta y me pinta algunas zonas. Veo también que tiene un perno, ¿no? Un perno tipo tornillo, en fin, un diente totalmente destruido. Mi mamá, que es odontóloga, un poco de la vieja escuela, me dice, Leonardo, esto es Ex- extracción. Exo. Exacto. Va para afuera, no puedes hacer nada. Yo le digo, mamá, déjame aislarlo, vamos a limpiar y vamos a ver cómo va. Vamos a ver qué tanto nos queda. ¿Ok? Entonces, iniciamos aquí. Mira cómo nos queda la dentina limpia. Logramos aislar. Aislar esto es complicado, ¿ok? Eso es lo primero. Me habrá tomado unos 20 minutos, 25 minutos poner todo, pero mira, un ambiente bastante limpio. Retiré el perno mediante vibración ultrasónica y ya tenemos una dentina limpia guiada por el detector de caries. 50 megapascales de fuerza de adhesión que yo puedo tener en esta dentina. Hasta ahí vamos bien. Logré aislar, tengo un campo limpio, tengo visión, empezamos con la reconstrucción, ¿ok? Lo que me pueden decir algunos es, doctor, pero no hay ferrule. Ok, no hay ferrule, eso baja obviamente el pronóstico, el tratamiento, pero yo confío mucho en mi sistema adhesivo. Vamos a ver qué tal. Este caso ya tiene, no tiene mucho tiempo, la verdad, debe tener unos 6 meses, pero yo confío en que esto va a ir mucho más y tiene para años. Entonces, primera imagen, dentina limpia, máxima capacidad adhesiva. Segunda imagen, sellado dentinario inmediato, un resin coating, una capita de fluida en toda la dentina. Y en esa zona profunda que está por vestibular, le hago como una pequeña elevación de margen, ¿no? Con resina. ¿Para qué? Para que no esté tan abajo y que la siguiente cita pueda aislar de manera más sencilla. Fibras. Mira cómo coloco fibras en el piso en la imagen de la izquierda. ¿Qué va a hacer las fibras? Hacer que todo lo que está debajo esté protegido. Viene un crack, llega la fibra, se va a detener.
Vienen las fuerzas, llega la fibra, va a redireccionar las fuerzas. Dientes así de destruidos son los que necesitan fibras, ¿ok? Eso es lo que yo creo. Se ponen Empiezo la... piso, Dime. pero también se puede poner fibras en las paredes, ¿no? Como vimos en la imagen pasada tuya. También se puede poner en las paredes, exacto. Una pared, por ejemplo, muy delgada, donde nos podemos tener un poco de temor que se pueda fracturar, ahí la fibra puede actuar muy bien absorbiendo el estrés. Empezamos con el build-up en la derecha, formando nuestro muñoncito, y terminamos. Mira ese muñón, pequeñito, bajito, un muñón de 2,5 milímetros. No necesito una altura de eso que nos decía Chillingburg y la prótesis fija de mínimo 4. ¿Por qué no? Porque estoy haciendo adhesión, me estoy adhiriendo. Y en la siguiente cita voy con una corona, ¿no? No me quedo de otra. Hice una corona, ya tenía una corona en un inicio, tengo que ponerle una corona. La cementamos, la adherimos y este es el resultado. De un diente que está condenado a la exodoncia, a la extracción, le estamos dando una oportunidad más. Y es que eso yo haría si fuera mi diente. Si yo Sí. tengo una oportunidad de salvarlo, lo haría antes de ponerme un implante, porque una raíz va a ser 1000 veces mejor que un implante, eso estoy seguro. Sí. ¿Y en ese caso le hicieron endodoncia o no? No, mira, se le propuso a la paciente, siempre que veo estos casos ya de dentina contaminada, lo ideal es hacer el retratamiento. La paciente tenía 82 años. Se le explicó, le expliqué a sus hijos, porque a esa edad a veces un poquito que no escuchan bien y todo, pero les dije cuáles eran los riesgos de no hacer el retratamiento, pero por temas también económicos, temas que la señora tenía una edad, me dijeron que no, que lo haga, ya si pasara algo a futuro, saben que hay que hacer el retratamiento, pero eso sí, importante, ¿no? Radiográficamente, que no haya ningún tipo de lesión. Necesitamos un silencio radiográfico para poder al menos proceder. Pero sí, si yo tuviera que decidir y estuviera en mí, decir, hay que hacer el retratamiento de conducto, sí lo hubiéramos hecho. Por el perno, Recomendado digo, que totalmente. estaba dentro del conducto, ¿no? Ajá. ¿Cómo? Por el perno que tenía intra. Claro, exacto. ¿Puede haber habido filtración? Sí, puede haber habido filtración, pero había un silencio radiográfico. Ahí entra mucho, a veces en Latinoamérica, estamos en México y en Perú, no siempre los pacientes optan por eso, ¿no? Igual se les comunica y se les informa. Todo esto que hemos hablado, vemos que intentar emular el complejo melodentinario requiere de entrenamiento en adhesión, métodos para controlar el estrés y un entendimiento profundo del diente, ¿ok? Tal vez técnicas un poquito más sofisticadas que los que se basaban en poner perno, que es algo más sencillo, después poner una corona. Y acá hay una frase que nos dice Van Mierbeek, ¿ok? Van Mierbeek, que es uno de los mayores referentes en ontología adhesiva en todo el mundo, en un artículo en que nos habla de cementos, de adhesivos, nos dice esto. Una restauración adhesiva tiene muchísimas ventajas sobre una restauración no adhesiva convencional, excepto que no puede ser realizada de manera sencilla. Y eso es muy cierto. Si queremos hacer tratamientos así, necesitamos tiempo, entrenamiento, haber estudiado, materiales. Definitivamente nosotros como dentistas nos va a salir más costoso por el factor tiempo y factor materiales. Pero, como nos dice él, tiene muchas ventajas. Es muy superior a lo convencional que hacíamos antes. Por lo tanto, definitivamente vale la pena. Y hay que hacer que los pacientes entiendan que esta nueva odontología vale la pena también. Vamos a evitar esto. Mutilación, como le dice mi maestro, el desgastar dientes indiscriminadamente es mutilación. Por ahí tengo un amigo que es un poco más intenso. Él le dice sacrificio de tejidos humanos al tallar una corona, quitar el esmalte, y que no está mal. Yo sé que dentista que lo ha hecho por un bien a su paciente, ¿ok? Pero hay que saber que tenemos mejores opciones para ellos. Y si hay mejores opciones, pues hay que estudiar, hay que prepararnos para darle lo mejor a nuestros pacientes. Eso es lo que como odontólogos debemos hacer, ¿ok? La única razón por la que un dentista hoy, 2024, haría una corona es porque no confía en su adhesión, ¿ok? La adhesión está muy bien estudiada, tenemos mucha base científica, mucha evidencia, así que solo nos queda confiar un poco en ello. Yo con mi mamá he sufrido mucho para que deje esto de las coronas, porque ella tenía miedo. El caso de la incrustación que mostré hace un ratito, cuando hablé del desacople con tiempo, fue un caso que yo abordé con ella. Ella no pudo dormir bien por 3 días porque tenía miedo que se le vaya a salir. Ella quería hacer un tallado para corona. Eso ya tiene como 2 años, anda bastante bien, bastante estable y ella poquito a poquito le va ganando confianza a la adhesión y dejando tal vez de lado cosas, tratamientos que ya son del pasado.
Y es lo ¿ok? que aprendemos en la escuela y es lo que tardamos, como tú dices, de cambiar ese chip. El chip, exacto. Es muy complicado. Yo también empecé por ahí. Al principio desconfías de lo que haces, pero los resultados y el paciente también valora mucho lo que haces por ellos, de evitar desgastarlo. Y te vas dando cuenta que es la mejor opción y tú vas confiando poco a poco en lo que haces. Entonces, este es el camino, amigos. Conservar, tratar de aislar, porque si podemos aislarlo, vamos a poder restaurar definitivamente. Yo acá en esta imagen, yo digo, muchos harían perno y corona, pero digo, este es un diente que está muy destruido. Muchos lo mandarían para extracción porque es una fractura muy profunda. Pero yo digo, el diente está destruido. ¿Lo voy a tallar, lo voy a destruir más para recién ponerle algo? O mejor, conservo lo que tengo y le devuelvo lo que ha perdido, ¿no? Tiene más sentido, ¿no? Entonces, aislamos bien un campo operatorio limpio en que podemos trabajar de la mejor manera. Complejo sí, pero es posible. Sistema adhesivo, un resin coating, hacemos una elevación de margen, fibras, un diente que definitivamente lo necesita para ayudar con la absorción de estrés, para proteger nuestra capa híbrida, nuestro sistema adhesivo, y terminamos restaurando este diente de manera totalmente aditiva, amigos. Odontología adhesiva, conservadora y mínimamente invasiva. Eso es lo de hoy, eso es lo que debemos apuntar, ofrecerle a nuestros pacientes. Este es el caso de que mi mamá no pudo dormir por 3 días por el miedo, pero ahí está, ahí anda. Confiemos en nuestra adhesión, la adhesión es la fuerza, confiamos en nuestra adhesión, confiamos en los materiales, y como nos dice Milicic, esta periferia paulina, esa periferia de esmalte, complejo amelantinario y dentina superficial, el llamado BioRing, es el que hace que el diente se comporte naturalmente, porque todo ese complejo, cuando viene la carga, esmalte, complejo melodentinario y dentina, hace que la fuerza se vaya hacia la raíz y la raíz tiene un gran mecanismo de absorción de estrés, que es el ligamento periodontal. Entonces, así se comporta un diente natural. Mientras conservemos esmalte, complejo melodentinario y dentina, el diente va a tener muy buen pronóstico. Entonces, esto es lo que buscamos, máxima conservación. Vamos a evitar el llevarnos a fresazos al diente, como hay un diplomado por ahí que se llama Bájale a la fresa. Bajémosle a la fresa, la verdad, no siempre es necesario. Mira este caso, si tenemos un paciente que ha perdido, un caso de erosión, aumentemos, seamos aditivos, devolvámosle al paciente lo que perdió, evitemos uso de metales. Las amalgamas no se dejan para evitar que el diente se rompa, no, las amalgamas se cambian para evitar que el diente se rompa. Mira cómo esta amalgama, que muchos considerarían pequeña, mira cómo ya tenemos fisuras alrededor, en la zona del esmalte, estas grietas, que son fisuras del anillo periférico. Y cuando quitamos la amalgama, mira esta fisura, que está partiendo al diente en dos, parte vestibular de parte palatina, totalmente separadas. Es por eso que Eh, las amalgamas hay que El metal cambiarlas. no se parece para nada a los tejidos del diente. ¿Cómo dices? El metal no se parece para nada Ah, a los no. tejidos del Es diente. un módulo elástico. Siempre yo digo, si ustedes ven un diente con amalgama, con metal, imagínense ese diente como hueco, como cavitado, porque ese metal no está reconectando al diente, simplemente está tapando un hueco. Eso es lo que está haciendo. Entonces, el diente se sigue enfrentando a las fuerzas de la masticación como si estuviera cavitado, como si estuviera hueco. Es por eso que empiezan las fisuras, se ven las fracturas. Vamos a evitar endodoncias que no tienen un buen diagnóstico detrás. No vamos a hacer endodoncias por si acaso, solo nada más cuando el diente lo requiere, porque la endodoncia también de una u otra manera desgasta tejido. Eso hace que el diente tenga un peor pronóstico. Los materiales, aprendamos a usarlos, entrenemos, usemos lo mejor que tenemos disponible actualmente. Buenos equipos. Yo sé que al principio salir de la carrera es complicado invertir en una buena lámpara, por ejemplo, pero poco a poco es lo que debemos apuntar, es lo que nos hace crecer profesionalmente. Y para terminar, muy importante, odontología enfoque biomimético no solo es restaurar dientes, sino es evitar que los dientes lleguen a ser restaurados, fomentar la limpieza, fomentar las profilaxis, enseñar al paciente que es importante que acuda a sus controles, porque una vez que acabamos el tratamiento restaurador y el paciente está, como se llama, saneado, pues lo ideal es que el paciente nunca más vuelva con nosotros con un diente con una lesión de caries o con un diente fracturado. Es ahí donde el paciente debe tener muy claro que el control es importante. Como odontólogos, como vocación, tenemos que fomentar esto, educar a nuestros pacientes. Yo no sé quién fue quien inventó, nos metió ese chip de, ay, el paciente no entiende, el paciente, por más que le hables, no te va a hacer caso.
Pues hay pacientes que seguro sí, pero si nuestra vocación de odontólogos es de verdad eso, la odontología, pues tenemos nosotros que ocupar tiempo de hacer que el paciente entienda, de educarlo, explicarle sobre la enfermedad, explicarle cómo evitar las lesiones de caries. Y eso es la verdad, la misión que tenemos. Tratar está bien, pero tenemos que evitar que esos pacientes lleguen a necesitar esos tratamientos. Entonces, Paulina, terminamos con esto. Por último, el enfoque biomimético, que es para mí el enfoque biomimético, comprender, respetar y hacer lo mejor por nuestros pacientes y, claro, por sus dientes. ¿Ok? Entonces, eso sería todo. Espero que te haya gustado y que a todos los que me están escuchando les haya gustado, les haya parecido interesante conocer a este tejido y a partir de eso entender, ¿no? Los protocolos actuales que tenemos. Sí, muchísimas gracias, doctor. Creo que sí, si no entendemos esa parte histológica, ¿cómo vamos a hacer una resina? ¿Cómo vamos a usar los mejores materiales? ¿Cómo vamos a emular, como tú dices, esos tejidos Exacto. cortos? Y me encantó esta plática. Seguro todos los que nos están escuchando y viendo aprendieron algo nuevo como yo. Y está genial que hayas venido aquí a Odontoblog, doctor Leonardo. Para mí fue un gusto, de verdad. Yo feliz de estar acá y compartir lo que me gusta, lo que me apasiona. Gracias, que te sigan. Tienes aquí tu Instagram y ahí subes casos clínicos. Está muy increíble tu cuenta. Que te Sí, sigan. a todos los que quieran pueden seguirme. Si tuvieron alguna duda de esta charla, pueden escribirme o lo pueden comentar o me escriben también directamente y podemos hablar un poco más de este enfoque. Para lo que sea, estoy para ustedes, para conversar. A mí me encanta hablar con colegas, compartir ideas, compartir conceptos, debatir. Así que yo encantado. Gracias. ¿Das algún curso, alguna conferencia próxima que haya? Sí, ahorita estoy armando un proyecto con un amigo de México también para poder compartir un poco más de este enfoque. Atentos a mis redes que por ahí vamos a estar fomentando más. He dictado algunas charlas, tengo una charla de esta más amplia donde no solo analizamos el complejo melodentinario, sino también hablamos del esmalte, hablamos de la dentina, nos metemos al fondo en cómo se comporta el diente íntegro y cómo se comporta el diente cavitado. Así que es la base del diagnóstico para en base a ello poder hacer un tratamiento adecuado. No tengo todavía la fecha, el último que hice fue en septiembre, Ok. pero ya pronto voy a estar publicándolo por mis redes, el siguiente grupo, así que atentos ahí. Ok, ¿y esos son virtuales? Son virtuales, exacto. Son Súper bien. virtuales, es una clase de 5 horas, pero dividida en 5 sesiones, ¿ok? Ok. Y también se queda grabada. Así que ahí van a ver que van a aprender mucho y sobre todo se van a enamorar de los dientes, así como yo estoy enamorado del diente. Muchas gracias. Si quieren tomar su próximo curso con el doctor, que sabe muchísimo, síganlo aquí en sus redes. Ahí va a estar poniendo los próximos fechas para que lo puedan tomar. Y pues te agradezco muchísimo, doctor. Te mando un abrazo hasta Lima, Perú. Y gracias por tu conocimiento y todo lo que nos trajiste hoy. Igualmente, Paulina, mucho gusto y para cuando quieras u otra charla o hablar de otras cosas, yo encantado. Gracias. Aquí dejen sus dudas también en el video. Vamos a tratar de contestarlas. Si quieren algún tema que en los próximos meses el doctor nos toque aquí en Odontoblog, volverlo a invitar, escríbalo aquí en los comentarios. Me gustaría que nos hablara el doctor Leonardo Pérez de esto, del otro. Y vamos a tratar de leer sus comentarios e invitar otra vez al doctor aquí, que están muy buenas sus temas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Te mando un abrazo. Síganlo en su Instagram. También sigan a Odontoblog en todas sus redes sociales. Dejen su like, compartan el video, compartan conocimiento, así como el doctor que vino hoy. Te mando un abrazo hasta Lima y gracias a todos los que nos vieron el día de hoy. Gracias, doctor. Gracias, cuídense mucho. Nos vemos Mucho en un gusto. próximo video. Adiós.